Bienvenidas a esta serie para las mujeres victoriosas con carácter, mujeres que buscan el rostro de Dios. Para ustedes, mujeres favorecidas. Aquí estamos otra vez para que podamos disfrutar de estas mujeres de la Biblia, de estas heroínas. Y bueno, ya hemos recorrido varias, ¿no? Vamos a recordar María, Ana, ¿sí? Esther, Rahab y Sara. Estamos con estas mujeres que han marcado la historia bíblica con un propósito. No te olvides que todo lo que está en la Biblia tiene un propósito y un final, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estas mujeres han hecho un papel importantísimo en la historia, han hecho un papel importantísimo de enseñanza, de ejemplo para nosotras, ¿no? Y de cada una de estas mujeres hemos aprendido algo. Yo deseo en mi corazón que vos hayas aprendido como aprendí yo. Realmente he aprendido de estas mujeres un montón. En algunas me he sentido identificada, en otras no he sentido una identificación, pero también he aprendido mucho. He aprendido que todas tenían varias características iguales y parecidas. Y la que más es la que todas, son varias las que todas coinciden, ¿no? Pero todas tenían un corazón conforme a Dios y Dios se las eligió por algo. Y eso a mí me llena de alegría el corazón porque digo, Dios me eligió por algo. Te repetí conmigo, Dios me eligió por algo. Volverlo a decir, Dios me eligió por algo. Hay un propósito en mí. Señor, que a través de estas historias, de estas mujeres, podamos nosotras también alcanzar ese propósito y saber que las cosas que nos suceden en nuestras vidas son para que podamos ser esas mujeres realmente con ese corazón conforme al corazón de Dios. Y hoy vamos a hablar de una mujer del Nuevo Testamento, una mujer de la que se habla muy, muy poco, y como el resto de las mujeres de las que hablamos, no hay mucha información, más que la información que sabemos a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras y que deducimos de las mismas Escrituras. Y vamos a hablar de Dorca. Dorca, el nombre Dorca significa gacela. Era un nombre, dicen que sirio-hebreo, estaba por ahí, pero el nombre la identificaba a ella porque era una mujer con mucha gracia, era una mujer hermosa, era una mujer con una belleza peculiar, porque vos has visto una gacela lo que es esbeltas, finas, delicadas. Y bueno, dice que el nombre que se ponía a las mujeres en esa época tenía que ver mucho con sus características. Y esta era Dorca, era una mujer que en hebreo el nombre de ella era Tabita. Esta mujer residía en la ciudad de Jope, un puerto muy frecuentado y sin duda habitado por muchos extranjeros que hablaban principalmente el idioma griego. Esta iglesia que fue fundada ahí en esta ciudad de Jope, la fue fundada por uno de los discípulos que trabajaba como evangelista, que Felipe. Él llegó a esta ciudad y él ahí fundó esta iglesia. Y ahí es donde esta mujer conoció a Dios, conoció la salvación y conoció al Mesías y entregó su corazón al servicio de Dios. No se habla en la Biblia de su genealogía, ni como otras mujeres dice era esposa de tal. O sea, cuando hablamos el otro devocional anterior, reconocimos a Sara diciendo, Sara, la esposa de Abraham. Cuando hablábamos de Rahab, decíamos Rahab, la ramera, y así identificábamos, ¿no? Pero Dorca no tenía una genealogía, o sea, no tenía paternidad, ni tenía madre, ni padre, ni hermano. Básicamente Dorca era una mujer sola, sin familia, así que podemos nosotros deducir la soledad en que esta mujer vivía, la soledad en que estaba sumergida. Y cuando estaba leyendo de esta mujer, le hacía un comentario a mi hija que cuando fuimos este verano a San Clemente, a la playa, mi hija me decía, no mires, mamá, no mires, porque
Me llamó mucho la atención y vi en la playa muchas mujeres solas. Mujeres que iban con su sillita, su gorrito, su jueguito de mate y se sentaban ahí en la playa y estaban solas horas y horas, tomaban mate, tomaban sol, se iban un rato al agua y volvían. Y yo me quedaba mirándolas y mi hija me decía, ay mamá, se te nota que las mirás como sorprendida. Sí, realmente me sorprendió, y cuando empecé a leer y a estudiar de esta mujer, de Dorca, Tabita, era sola ella, no tenía familia, no tenía padre, no tenía hermanos, así que vivía sumergida en una soledad. Pero llegó Jesucristo a su corazón y cambió su vida por completo. Y Dorca ha sido una mujer que leía también esto, que ha sido el ejemplo para muchas entidades benéficas de todo el mundo. Dice que su bondad ha llevado a inspirar a muchas mujeres de todo el mundo para hacer fundaciones y para hacer lugares donde se ayuda básicamente al necesitado, donde se da hospedaje, donde se ayudan a los huérfanos, porque esta mujer ha sido inspiradora a través de los siglos. Una mujer que contaba poéticamente un escritor que hablaba de ella y que me gustó, por eso quiero compartirlo con ustedes, que él decía cuando el profeta se acercó a la viuda le dijo que se estaba dejando morir porque no tenía nada para vivir, y el profeta le dijo, mujer, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, tengo un puñado de harina y un poco de aceite para hacerme una tortilla, comer yo y mi hijo y dejarme morir. Y este hombre, este poeta decía, Dios le habrá dicho a Dorca, Dorca, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le habrá dicho, Señor, yo solo tengo una aguja. Y de esa aguja, dice poéticamente, con su aguja bordaba su nombre indeleble en la bondad del mundo. Me encantó esta frase y por eso la quiero compartir. Con su aguja, Dorca, Tabita, bordaba su nombre indeleble en la bondad del mundo. ¿Dónde habrá aprendido a coser? ¿Dónde habrá sentido ese deseo y la piedad por los pobres y vestirlos y por las viudas? Seguramente de su familia, seguramente que su familia, su madre, sus abuelas le habrán enseñado a bordar, a coser, y en eso era lo que Dorca se distinguía. Se distinguía porque ella era básicamente una mujer que ayudaba a las viudas y a los pobres con limosnas, con comida, pero sobre todo con vestimentas. En la historia y en el relato histórico, Lucas en el libro de Hechos nos dice que era una mujer cristiana llamada discípula. Y algo que me llamó muchísimo la atención de Dorca, porque las veces que escuché predicar de esta mujer, siempre se predicó de esto, ¿no? De que las iglesias también fundan siempre las reuniones de mujeres, ¿cómo se llama? Vamos a juntarnos con las Dorcas, ¿no? Nosotros tenemos un espacio para las Dorcas, donde las mujeres, hoy en la actualidad se sigue haciendo hasta aún en las iglesias católicas, donde se junta un montón de mujeres, la mayoría son jubiladas o mujeres viudas que se reúnen en los templos, que se reúnen en las iglesias y tejen y bordan y hacen ropa, y también seleccionan ropa usada para entregar y hacen un servicio como el de Cáritas, ¿no? O sea, Dorca ha marcado a la humanidad con esto de hacer el bien y con dar al necesitado y con dar al pobre. Pero Lucas nos dice en el libro de Hechos que se la llamaba discípula. ¿Por qué? Porque fue la primera mujer en todo el Nuevo Testamento que se la cataloga, que se la declara discípula, y pasó a ser una de las muchos discípulos que Jesucristo tenía y que se iban agregando día a día a la iglesia del Señor, dice el libro de Hechos. Así que vemos que esta mujer, como dijimos, era sola, pero también tenía la virtud de coser, la virtud de ayudar, y también era distinguida
en un lugar donde la mujer era considerada, en una sociedad donde la mujer era considerada nada, el perro era más valioso que ella, a ella Lucas la distingue como una discípula. Qué honor, ¿no? Pero más allá de eso dice que Dorcas tenía algo que ninguna mujer en toda la humanidad o en toda esta historia decía este hombre, que eso también me llamó mucho la atención, de que hay muchas sociedades, hay muchos lugares que han sido inaugurados o que han sido inspirados por ella para la ayuda, pero dice que esos lugares son lugares vacíos, donde sí se ayuda con ropa, con comida, se ayuda con un montón de quizás situaciones que pueden alivianar un poco la pobreza y la necesidad de las personas que van a esos lugares o que son buscadas por estas personas para recibir su caridad o su ayuda. Pero esos lugares carecen de la esencia y de la llenura del Espíritu Santo que el que tenía Dorcas. Porque Dorcas no solamente cosía, no era una aguja más. Ella no hacía nada para buscar privilegio o buscar un liderazgo, o no hacía nada para poder avanzar o aspirar a un título o aspirar a una honra dentro de la comunidad, dentro de la sociedad cristiana en la que ella se desarrollaba. No, ella lo hacía de corazón, como dice la palabra de Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para Dios y no para el hombre. Y hay una cosa que me impactó de esta mujer, el amor, ese amor ágape, ese amor desinteresado, ese amor sin esperar nada a cambio, ¿no? Y qué tremendo, porque nosotros como seres humanos siempre estamos queriendo dar algo a cambio de que nos den algo, ¿no? A mí me está pasando en estos tiempos de que muchos me tocan la puerta y me tocan la ventana de mi casa. Y yo siempre estoy pidiéndole a la iglesia ayuda, siempre le estoy pidiendo mercadería y de paso te pido que nos ayudes, que nos sigas trayendo la mercadería, nos sigas trayendo ropa, calzado, leche en polvo, me piden mucho que no se consigue. Y yo no les pregunto quiénes son, ni les pregunto si vas a... No, les digo, esperame, le hago un paquetito y le pongo si tengo verdura y lo que tenga le doy. Porque no se olviden que la necesidad no solamente pasa por un fideo o un arroz. Porque ¿de qué te vale un fideo o un arroz si no tenés una cebolla, no tenés una papa, no tenés un pedazo de carne, no tenés condimento, no tenés sal, no tenés aceite? ¿No? O sea, por eso yo te digo, la necesidad y el amor con que se da no es dar lo que te sobra, no es dar lo que te sobra, no es traer a vos lo que tengo, voy a traer fideo, pastora, porque tengo un montón, y te traen porotos y garbanzos. Yo no sé qué, yo la verdad nunca cociné porotos y garbanzos. Sé que con el garbanzo creo que se hace una comida que mi mamá hacía que le poníamos azúcar. Mis guisos no llevan poroto ni garbanzo. Y esta mujer nos enseña que ella hacía todo con amor, no hacía de lo que le sobraba, porque ella no daba ropa vieja o ropa que ella no usaba. Ella con sus agujas las cosía, las preparaba. Y esa aguja no estaba cosiendo hilo, sino era dedicación, era amor. Y no es lo que das, es con el corazón que lo das. Y eso es lo que me impactó de esta mujer, porque este hombre que hablaba de Dorcas decía, estas comunidades que se abren, o estos creyentes, o estos hermanos, o estas sociedades llamadas Dorcas, o estas mujeres que se juntan en los templos, o se juntan en Cáritas, o se juntan, dan de lo que les sobra. Y dan de lo que ellas tienen de más, pero no dan con el amor, con la llenura del Espíritu Santo que tenía Dorcas. Por eso
Yo voy a aceptar tu fideo y tu arroz y tus porotos y tu garbanzo. Pero qué bueno si puede haber azúcar, si puede haber aceite, si puede haber yerba, si puede haber jabón de tocador, jabón en pan, si puede haber lavandina, si puede haber detergente, si puede haber un pollo, si puede haber un pedazo de carne, si puede haber verdura. Qué ejemplo esta mujer para nosotros, que Jesús dijo: estuve desnudo y me vestiste, tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste. Qué tremendo esta mujer, porque no es lo que la resalta y no es lo que ella cosía, sino el amor que hacía que todos los que la rodeaban la amaran, la respetaran y la consideraran. Porque atrás de cada costura, atrás de cada puntada de hilo, estaba el amor de un alma salvada, el amor de un alma restaurada, el amor de un alma que había encontrado su propósito en la vida, que había encontrado el amor y que ya no estaba sola, que ya tenía por quién vivir y que ya tenía un propósito para vivir. Por eso Dorcas nos enseña que no es solamente dar, sino es el corazón con el que das. Porque cuando nosotros damos, cuando yo paso una mercadería por la ventana o abro la puerta y la doy, no estoy dando un paquete de arroz, no estoy dando un paquete de fideo, estoy dando el amor de Cristo, de agradecimiento por las bendiciones, por el techo que tengo, por el pan de mi mesa, porque mis hijos están vivos, porque están sanos, porque mis nietos son felices, porque tienen el alimento, tienen su leche, tienen su yogur, tienen sus galletitas, porque tienen padres amorosos que salen a trabajar y a luchar todos los días para que no les falte nada, porque tienen tíos amorosos que cada su cumpleaños, un Reyes, un Día del Niño, reciben regalos de todo índole, que todo lo que hacemos es alrededor de sacarles a ellos una sonrisa y no nos importa el tiempo ni el dinero que gastemos, lo único que queremos es que ellos sean felices. Pero hay miles de niños que no tienen ese privilegio. Yo pedí un día juguetes para el Día del Niño y me trajeron una bolsa y yo me puse contentísima. Pero cuando abrí la bolsa, los juguetes estaban todos rotos. Tuve que tirarlos, tuve que entregarlos al basurero. Y Dorcas me ha enseñado que no es el fideo o el arroz que yo doy, es el corazón con el que doy, porque cuando lo doy, le estoy dando a uno de mis pequeñitos. Por cuanto le diste a uno de mis pequeñitos, me lo diste a mí. Por eso fue que el día que Dorcas murió, las mujeres lloraban amargamente, y dice en el libro de Hechos que ellas miraban sus vestidos y se enteraron de que andaba por ahí Pedro de visita y lo fueron a buscar. Y Pedro, cuando llegó, se encontró con que estas mujeres le hablaban y le contaban todo lo que Dorcas había hecho por ellas, cómo las había consolado, cómo las había ayudado, cómo las había vestido, y le mostraban las túnicas que Dorcas les había cosido. Y de repente Pedro entró a la habitación donde Dorcas estaba en el cajón, hizo que todos salieran y le dijo una palabra: Tabita, levántate. Tabita, levántate. Tabita, levántate. Y dice que inmediatamente Dorcas se levantó. ¿Te imaginas lo que fue eso? Lo que fue eso cuando Pedro abrió las puertas y Dorcas estaba con él. Yo me imagino ese momento de gritos,
de llanto, pero ya no era un llanto de lamento, sino ya era un llanto de gozo, porque eso es lo que hace Dios. Dios resucita lo muerto, Dios resucita lo estéril, Dios resucita lo que nos sirve para que podamos dar vida y vida en abundancia. Dios quiere que nosotros seamos esos embajadores de amor. ¿Cómo vamos a demostrar el amor? No lo sé. Quizás lo mostremos con un abrazo, con una visita, con una ropa, con un fideo, con un arroz, no sé. Pero sí sé que esta mujer es digna de conocer y digna de imitar. Y dice que ella era una filántropo. Y yo busqué qué es eso. Persona que se caracteriza por su amor a las personas en general y se dedica a trabajar por ellas y procura su progreso y su bien de manera desinteresada. Y Tabita estaba llena de buenas obras y de las limosnas que hacía. Qué importancia que tiene estas tres palabras. Una aguja. Cuánto amor dio. Una aguja. Una aguja dio muchísimo amor. Una aguja cambió la vida de un montón de personas. Marcó la vida de un montón de personas. Y Pedro con poder entró a la habitación y dijo: Tabita, levántate. Y ella volvió a la vida. Porque resucitó a alguien que tenía mucho amor para dar. Alguien que hacía mucho bien. Yo quiero hacer bien a los que me rodean. El milagro de la resurrección de esta mujer es el milagro que Dios quiere hacer hoy en nuestras vidas. Él también quiere que nosotros demos desinteresadamente. Él también quiere que nosotros demos y mostremos su amor, porque Él no puede bajar de allá. Él está a la diestra del Padre, pero Él nos ha elegido, te ha elegido a vos y me ha elegido a mí, para que seamos filántropas, para que seamos esas personas desinteresadas que buscan el bien y el progreso, dice. El bien y el progreso de todas las personas sin distinción, sin esperar nada a cambio. Ese es el milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida hoy. Hoy tenemos un privilegio nosotros. Vos sos una privilegiada, vos sos un privilegiado. Pero hay muchos que no tienen el privilegio que tenés vos, de haber sido elegido por Jesucristo y tener un propósito. Dios quiere decirte hoy: levántate, 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 Tabita, Dorca, levántate y dale amor y mostrá ese amor ágape que Jesucristo te demostró a vos y que Jesucristo te dio a vos, con una aguja, con un fideo, con un pan, con un abrazo, con una palabra. No sé cuáles son las armas que vos tenés, pero sí sé que Dios nos ha elegido para mostrar a este mundo que Él ama y ha venido a este mundo para salvarlo, y nosotros somos sus embajadores, nosotros somos sus Tabitas. Dios te bendiga y hasta el próximo devocional, y que puedas entender el propósito de Dios en tu vida. Te invitamos a compartir nuestros devocionales en Facebook, Instagram y YouTube.